¿Qué tal? ¿Cómo estamos en esta oportunidad, iglesia? ¿Estamos bien? Bueno, bienvenidos en esta oportunidad para disfrutar de la palabra de Dios. Bienvenidos a los que están aquí en casa en Dallas, a los que nos ven en línea, a los que nos verán por televisión o aquellos que nos escucharán en la frecuencia radial aquí en el área metropolitana de Dallas. Damos gracias a Dios por sus vidas. El día de hoy es un día maravilloso y yo le voy a pedir que se ponga sobre sus pies. Vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos hable en esta hora. ¿Cuántos vinieron preparadas para recibir la palabra de Dios? Levante su mano. Ok, Dios, gracias. Gracias porque tú estás aquí. Te damos gracias por el regalo de tu presencia. Gracias, Señor, por la alabanza que hemos tenido, por estos monólogos. Y ahora, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos hable a cada uno de nosotros. Que sea tu palabra la que nos hable, Señor. Que entres allí a lo más recóndito de nuestro corazón y que allí donde solamente tú puedes crear transformación, el día de hoy seamos transformados a través de ser confrontados, animados, restaurados con tu palabra. Lo pedimos en acción de gracias y en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tome su lugar en esta tarde. Lo que sembramos, eso también recogemos. Esa es una gran verdad. Recuerdo que en mis años de infancia en Colombia, a mi hermana y a mí, mi hermana mayor y a mí, nos gustaba ir en las vacaciones con nuestros abuelitos por parte de papá. Ellos vivían cerca a nuestra ciudad y nos llevaban a un pueblo llamado Cajamarca. En ese pueblito es un pueblo que va hacia la zona cafetera de mi país, Colombia, y nos encantaba ir por diferentes razones. Nos llevábamos algunas cosas, llegábamos ahí y pasábamos 1 o 2 semanas. Pero algo de lo que nos gustaban las vacaciones era que mi abuelita Imelda, que ya está en la presencia de Dios, nos gustaba sus dotes en la cocina. Eso nos daba de comer en la mañana. Eso nos daba el desayuno. Primero que un jugo de naranja recién salidito del árbol. Segundo, nos daba algo que le llamaba el desayuno, que todos lo sabemos. Después nos daba algo llamado las medias nueves, como a las 9. ¿No? Después nos daba algo llamado las 11, como a las 11. ¿Verdad? Después nos daba algo al mediodía, como entre las 12:30, llamado el almuerzo. Ustedes le llaman la comida. Después nos llamaba y nos decía, les tengo el algo, que el algo era a las 3 de la tarde. Era puro comer. Y a las 6 o 7 nos daba la cena. Yo no sé cómo no nos engordamos. Yo creo que todo eso era dietético u orgánico, ¿verdad? Porque comíamos sabroso. Pero mi abuelo, que era un hombre que creció, ¿verdad?, en esa región, y también tenía otras costumbres, me daba o me asignaba algunas tareas en casa. Y una de ellas era alimentar a las gallinas, porque tenía gallineros, y también tenía unos cerdos o marranos, ¿verdad? No mira el que está al lado, es el cerdo de verdad. Y también nos daba a nosotros, como familia, algunas responsabilidades. Una de las responsabilidades que me dio mi abuelo es que él tenía algunas plantas y me decía, vaya, agarre naranjas. Entonces yo tenía que agarrar naranjas, subirme en el palo de naranjas, agarrar las naranjas. Después vaya y agarre unas mandarinas, agarrar las mandarinas, ¿no? Después vaya y agarrar las moras, esas que quedaban ahí. Y eso manché camisas con las moras. Pero también me decía, en los tiempos donde se daban los cafetales, y ahí es donde voy, me decía, bueno, vamos a trabajar con los cafetales. Él tenía un proceso muy minucioso con los cafetales, desde que los sembraba, los cuidaba, el abono que se le daba, las plantas que le daban a los cafetales, algo de sombra, eran otras plantas que tenía. Él tenía algunos procesos y me incluía en el proceso de seleccionar los granos cuando era el tiempo de la cosecha. Vi desde el momento que se sembraban los cafetales, desde el momento que se cuidaban los cafetales, hasta el momento donde crecían los cafetales, hasta el momento donde me decía, vamos a agarrar el grano de los cafetales, hasta el momento donde sacábamos los cafetales y decía, los rojos los tiene que agarrar, los amarillos que se vayan a caer los agarra, pero no los agarre todos, si no todavía se están por caer. Y los verdes ni los toques, porque me enojo. Y tenía aquel carácter fuerte que usted también tiene, no me mira así. Ahora, mi abuela siempre estaba lista
recogíamos los granos del café y después lo teníamos que poner a secar. Es todo un proceso, después trillarlo y toda la cosa, hasta que ya se ponía, mi abuela nos hacía un café de los mismos cafetales que agarrábamos. La verdad es que quizá usted le remonté a sus años de infancia, o quizá usted no tiene nada de idea de cultivo, no ha cultivado nada en su vida, y quizá nada más va al supermercado y compra todo, pero todo tiene un proceso. Hay un proceso natural de las cosas, y es el proceso de la ley de la siembra y la cosecha. Y la ley de la siembra y la cosecha se traduce a la vida espiritual, a lo que nosotros ahora conocemos como el Evangelio de Cristo. Y la semilla de la palabra de Dios es plantada en nuestro corazón. Y la semilla de Cristo es plantada en nuestra vida y nos da una vida. En nuestra vida espiritual y en nuestro caminar de la fe, y en particular, en especial, ahora que continuamos con nuestra serie de sermones que estamos por concluir en la epístola de Gálatas, vamos a hablar de la ley de la siembra y la cosecha. Y vamos a hablar acerca de encontrar la perseverancia en el Señor. Cómo tener libertad para perseverar. Y para eso vamos a llevar nuestra atención a Gálatas capítulo 6, del versículo 7 al versículo 10. Gálatas capítulo 6, del versículo 7 al versículo 10. Y esto es lo que dice la palabra del Señor. Dice: no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos, ¿qué dice ahí? Bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Hoy veremos la bendición y el resultado de la perseverancia al sembrar y recoger el fruto permanente en nuestra vida, que es ahora el fruto que viene por el Espíritu Santo de Dios. Así que no nos vamos a dar por vencidos. Cuando la Biblia habla del principio de la siembra y de la cosecha, se está conectando directamente con la palabra de Dios desde el libro de Génesis, donde nos habla de multiplicarnos y de sembrar para recoger. Él ya nos ha dado principios prescriptivos en la palabra acerca de eso. Desde Génesis capítulo 1, versículo 11, vamos a ver un poco de la narrativa bíblica acerca de la siembra y la cosecha. Dice la palabra de Dios en Génesis 1:11. Después dijo Dios: que de la tierra brote ¿qué? Vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que den frutos con semillas. Estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron. Y eso fue lo que sucedió. La palabra de Dios nos dice que el Señor creó la creación, pero creó semillas de acuerdo al tipo que iba a salir de esa semilla. Yo nunca he visto en mi vida que se plante un árbol de papaya y salga otra cosa, o que se siembre cafetal y que salió la naranja. No, va a salir de acuerdo a la semilla. Cada semilla va a producir una clase de plantas y árboles de acuerdo con su género y su tipo. Y la ley de la siembra y la cosecha es dada por Dios. La semilla debe caer a la tierra, debe morir para vivir. Si usted mira una semilla, ¿cuántos agricultores hay aquí? Levante la mano. ¿Usted ha sembrado algo? Si usted ha sembrado algo, levante la mano, a ver. Y los que no lo han visto por televisión, en el Discovery, ¿no? Ahí está. Ahora, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios acerca de eso. Cada vez que la palabra de Dios nos habla de la justicia, ¿verdad? De la siembra, de la gracia, de la cosecha, nos habla de diferentes cosas. Vamos a ver tres diferentes cosas. Lo primero es la justicia en la siembra y la cosecha. Lo segundo es la proporción en la siembra y la cosecha. Y lo tercero es la gracia aplicada a la siembra y a la cosecha. Vamos a ver lo primero, la justicia. Y la justicia nos dice que tenemos
lo que merecemos. Diga conmigo, tengo lo que merezco. Y usted puede argumentar y decir, no es así. La justicia. Ahora, ¿qué significa esto? Siempre se cosecha lo que se siembra. Esta parece ser una ley natural que se explica por sí misma. Se cosecha lo que se siembra. Es una ley verídica en todo aspecto de nuestras vidas. Aunque no es el caso de que en nuestras vidas muchas veces sembramos algo y no se da, ¿verdad? Usted siembra amor y quizás no recoge lo mismo. Pero la ley verídica habla de eso. En referencia a la justicia, recibimos de una u otra manera el pago por nuestro proceder. Si usted se porta mal y lo agarra la policía, a usted lo van a ¿qué? A procesar en un juicio. ¿Por qué? Porque usted recoge lo que sembró. Y muchas veces eso es lo que nos habla la justicia. Lo que sembramos, eso recibimos. La pregunta que nos lleva a colación es, ¿cómo estamos sembrando? ¿Qué es lo que estamos sembrando? ¿Qué tipo de semilla estamos sembrando hoy en día? ¿Qué tipo de semilla estamos dejando que Dios use en nuestras vidas? ¿Qué estamos sembrando en otras personas? ¿Cómo estamos sembrando en nuestras relaciones? ¿Cómo estamos sembrando en la iglesia? ¿Cómo estamos sembrando en las finanzas? ¿Cómo estamos sembrando en los estudios? ¿Cómo estamos sembrando en el trabajo? Porque nosotros debemos sembrar. Es una ley en la vida. Y usted dice, ¿pero qué pasó a través de los años? Hay algo que sembraste en esa persona. Hay algo que está sembrando ahora. Algunos hemos recogido cosechas que otros sembraron y otros, ¿verdad?, siguen esperando la cosecha de lo que han sembrado. Pero la verdad es que hay una ley de la justicia. Obtenemos lo que hemos sembrado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso nos pone a pensar en lo que estamos sembrando el día de hoy y en lo que hemos sembrado años anteriores. Algunos esperan sembrar algo y recibir algo a cambio diferente. La ley de la justicia, en la ley de la siembra y la cosecha, no trabaja de esa manera. Debería haber otra ley que suprimiese la ley natural de la siembra y la cosecha, pero no la existe. Lo mismo puede pasar en nuestra vida diaria. Vamos a ver dos ejemplos, por ejemplo, de algunos pasajes bíblicos. Job 4:8 dice, la experiencia me dice que los que siembran problemas y cultivan el mal, eso cosecharán. Ese es un ejemplo de la justicia. ¿Usted ha visto, conoce o vive con alguien problemático? ¿No? Ninguno. Eso siempre digo, eso es para otra iglesia. Ahora, hay personas que son problemáticas donde vayan, ¿no? Ellos van a una casa, después van a otra casa, están en esta familia, salen de un trabajo, van para otro trabajo, ¿verdad? Salen de una iglesia, van para otra. Y usted dice, ¿qué pasó? El problema es la persona, lo que siembra. La experiencia me dice que los que siembran problemas y cultivan el mal, eso cosecharán. Si usted ha sido una persona conflictiva, va a cosechar conflicto. ¿No? Nadie dijo amén. Una que otra dijo yes. Hasta bilingüe salió la hermana. ¿Verdad? Yes, gloria a Dios. ¿Verdad? Es verdad. Usted dice, pero ¿por qué yo estoy recibiendo eso? Usted quiere que sus hijos sean cariñosos y usted no es cariñoso. Usted dice que le den beso y usted nunca da beso. Usted dice que la traten bien y usted no lo trata bien y viceversa. Usted quiere que la traten bien o lo traten bien y no hace nada al respecto. ¿Quiere que salga por ósmosis? No, no funciona así. La ley de la justicia dice, lo que sembramos, eso vamos a ¿qué? A cosechar. Ahora, bueno, vamos a ir a otro ejemplo. Proverbios 22:8. Vamos a ir construyendo un argumento. Vamos juntos. Usted puede estar ahí analizando. Usted dice, pero eso no siempre es así. Está bien esa atención, me gusta. Proverbios 22:8 dice, los que siembran injusticia cosecharán ¿qué? Desgracia. Y su régimen de terror se acabará. Los que siembran injusticia cosecharán desgracia. Hay personas que dicen, uy, pero yo he sembrado siempre justicia. O porque esa persona que siembra siempre más le va bien. Y porque esa persona que parece que siempre está haciendo las cosas bien, no le va bien. ¿Ha tenido usted esa pregunta? Todos la hemos tenido, ¿no? Y yo que me esfuerzo, y yo que lo hago, y yo que soy buena mamá, y yo que soy buen papá, y no recibo eso. Mire los hijos de esa hermana, cómo son de santos. Son angelitos, llegan a la iglesia, se sientan. Parece que le salen alas, pero nadie los conoce en la casa, ¿verdad? Nadie conoce las realidades, ¿sí o no?
Usted siempre viene y mira a otras personas y dice, pero ¿qué pasa con eso? Parece que hay una injusticia porque usted ha sembrado y no ha recibido lo que ha sembrado. Hay una respuesta a eso. Sin embargo, aquellos que siembran cosas injustas, dice la Escritura, cosecharán desgracias. Pensemos por unos momentos en que algunas veces sembramos en nuestra vida injusticias. Somos injustos con otros y somos injustos con nosotros mismos. Y es algo difícil. Dice la palabra de Dios en el versículo 7a, dice, Dios no puede ser burlado. En la justicia de Dios, Dios no puede ser burlado. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Dios es justo y su justicia prevalecerá para siempre. Usted y yo pensamos en algunas cosas. Usted y yo pensamos que podremos hacer o deshacer. Usted y yo pensamos que no va a haber nada que va a enfrentar a esa persona. Pero nos damos cuenta con la ley natural de la justicia de Dios que las personas van a enfrentar un juicio. Todos vamos a enfrentar un juicio. ¿Sabía usted eso? Porque Dios nos va a llamar a un juicio. A los creyentes a otro juicio diferente que a los no creyentes. Espero que usted y yo estemos en ese juicio de los creyentes. ¿Cuántos van a estar ahí? Amén. Gloria a Dios. Y los que no, lo resolvemos al final. No se preocupe. Dios es justo. Usted está, I don't know, maybe yes, maybe no. Bueno, hay seguridad de salvación. Dios es justo y su justicia prevalecerá. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El principio de la siembra y de la cosecha se ve muy bien enfocado a través de la justicia de Cristo. Nosotros no somos justos, Jesús es justo. Nosotros no podemos ejercer justicia, Jesús ejerce la justicia. Nosotros quedamos cortos en la justicia de Dios. Nosotros merecemos la condenación, pero a través de Cristo, supremamente justo, 100% Dios, 100% hombre, Él vino a padecer en la cruz por cada uno de nuestros pecados. Y cuando nosotros clamamos al Señor, Él nos da a nosotros su justicia. Y en su justicia nosotros somos justificados. La justicia. Ahora, el principio de la siembra y la cosecha con la justicia. Ahora vamos a ver la siembra y la cosecha de acuerdo a la proporción. Primero la justicia, después viene la proporción. Y dice, pastor, ¿qué es eso? Recibimos en relación con lo sembrado. Recibimos en relación con lo sembrado. ¿Qué significa eso? Me lleva a la escritura, a 2 Corintios, otra carta de Pablo, donde dice en el capítulo 9, versículos 6 y 7, dice, recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha, ¿qué? Pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto da, ¿verdad? Y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da ¿con qué? Con alegría. Ahora, lo hemos sacado fuera de contexto. Sí está hablando mucho también de la ofrenda, pero está hablando de la mayordomía de la vida. Está hablando de que nosotros debemos invertir nuestra vida, y eso es de acuerdo a la proporción. Si usted siembra en un terreno pequeño, eso va a obtener, no espere que va a recibir cosecha en otro terreno. Si usted va a sembrar nada más unas pequeñas semillitas, eso es lo que va a agarrar, 3 arbolitos. Pero si usted siembra diferentes semillas y usted siembra en diferente terreno, no importa si cae en las piedras, no importa si cae en los espinos, usted y yo no sabemos, no importa si cae en buena tierra. Lo que usted y yo debemos hacer es sembrar en gran proporción. Pero a veces sembramos un poquito. Y si acaso, y si quiero, y si no quiero, pues no lo hago porque tengo que sembrar. Ahora, tenemos que sembrar en proporción. ¿Cómo invertimos nuestra vida? La pregunta no es si vamos a invertir. La pregunta es que todos los días estamos invirtiendo nuestras vidas. Estamos en una clase de paz financiera, estamos hablando de la inversión, ¿verdad? ¿Cómo invertimos en nuestros capitales? ¿Con qué proporción estamos sembrando? ¿Con qué magnitud estamos sembrando? ¿Qué tantos recursos estamos invirtiendo? ¿En cuáles capitales estamos invirtiendo? Muchas cosas que recibimos dependen de la proporción en la cual invertimos nuestras vidas. Y la matemática no lo dice. Si usted invierte algo desde pequeño, ¿verdad? Usted va a poder recibir dividendos de eso.
Ahora, en nuestra vida también se traduce de esa manera. Eso no solo se refiere a los recursos monetarios, sino a todo lo que damos de corazón. No lo hagan por tristeza ni por necesidad. Usted entonces lo hace porque ama. Usted lo hace porque usted es un dador alegre, porque usted sirve con alegría, porque usted se levanta y usted sirve a sus hijos. Usted sirve con su esposa, usted sirve con su esposo. Usted va al trabajo y usted sirve con alegría. Lo da de corazón. Hace lo mejor porque lo hace para el Señor. Usted está en la iglesia, usted sirve con gozo. ¿Por qué? Porque lo hace para el Señor. Usted va a todo lugar, a donde usted vaya, a la casa, al taller o en la oficina, como dice el comercial. ¿No? ¿Se vieron ese comercial? Los mexicanos sí saben de qué les estoy hablando. ¿No? ¿Sabe? Así es. Así es, lo haces con todo el corazón. Lo material y lo espiritual en la siembra. Fíjese, 1 Corintios 3, del 6 al 9, dice: yo planté la semilla en sus corazones. El apóstol Pablo otra vez. Y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. No la regó en mexicano, pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito, y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. Para ambos somos trabajadores de Dios. Y ustedes son el campo del cultivo de Dios, son el edificio de Dios. La ley de la proporción a través del tiempo es un ejemplo básico de lo importante que es sembrar en el área material y en el área espiritual. En este caso, el apóstol Pablo menciona cómo él había plantado la semilla de la palabra de Dios en primera instancia y cómo Apolos, otro servidor, contribuyó en este fundamento. Y usted y yo decimos, pero no vemos el fruto. Yo sigo plante y plante y plante y no veo nada que salga. ¿Usted le ha pasado eso, que se desespera? Y usted dice, pero yo siembro, hermano, yo siembro y siembro y siembro y siembro y no veo nada de la cosecha. Tanto en lo material como en lo espiritual debemos seguir sembrando. Debemos seguir sembrando. Y la palabra de Dios dice que el crecimiento lo da ¿quién? El Señor. A veces queremos ver las cosas de la noche a la mañana. Queremos ver nuestra cosmovisión totalmente posmodernista, relativista. Queremos ver cristianos en microwaves, ¿verdad? En microondas. Queremos ver en 3 minutos un resultado, un movimiento grande. Eso no pasa en la vida cristiana. Eso no pasa. La madurez viene a través de la dificultad. La madurez viene a través de la prueba. La madurez viene a través de ¿qué? Del crecimiento, que el Señor nos ayuda a nosotros a depender de Él. Todas las situaciones que están pasando en tu vida, dice la palabra de Dios en Romanos, que Él las transforma para bien. ¿Por qué? Porque Él hace una obra en cada uno de nosotros. El Señor transforma nuestras vidas. El Señor produce el crecimiento porque es para su gloria y para su honra. Somos conductos de su gloria. Y los 3 factores que nos ayudarán a cosechar fructíferamente serán una buena administración de nuestro tiempo. ¿En dónde estás administrando tu tiempo? No, el tiempo no regresa. Una buena administración de nuestros tesoros. ¿Cuál es tu tesoro? Porque donde está tu tesoro, ahí está ¿qué? Tu corazón, dice la palabra de Dios. Y una buena administración de nuestros talentos, habilidades, de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Las habilidades. Todos tenemos por lo menos una habilidad. ¿Cuántos creen que tienen por lo menos una habilidad? Levante la mano. Algunos tienen 2 o 3 o 4 o 5. Algunos tienen tantas habilidades que de tantas que tienen son como los canales en la televisión, que de tantos que hay no vemos sino uno, ¿no? Y pagamos por 1000, pero vemos uno. Así hay personas que tienen tantas habilidades, pero no sacan ni siquiera uno, o a veces uno. El apóstol Pablo lo aclara muy bien al decir que somos trabajadores de Dios y que hay un campo de cultivo y es el mismo cuerpo de Cristo. Ahora, aquí me llama la atención, este sermón es temático. Aquí me llama la atención porque hay un campo de cultivo. El campo de cultivo es el cuerpo de Cristo, usted y yo. Y usted y yo crecemos en el campo de cultivo. No vamos a crecer nada más afuera del campo. Vamos a crecer aquí. Diga conmigo aquí. No solamente en este lugar, sino en el cuerpo de Cristo. Y vamos a crecer espiritualmente en la comunidad de fe. Es ahí donde crecemos cada uno de nosotros. Debemos ser parte del plantío como cuerpo de Cristo. Somos parte del cultivo. Cada cosecha viene, ¿por qué? Porque estamos creciendo todos juntos. Estamos animándonos todos juntos. Estamos creciendo espiritualmente.
Hay que recordar que la siembra y la cosecha están directamente relacionadas con nuestra vida natural y espiritual. Ninguno podemos escapar de ellos. Hay una conexión. Todo lo que hacemos aquí tiene repercusiones eternas. La ley trascendente en la siembra. Marcos 4, del 30 al 32 dice, Jesús dijo, ¿cómo puedo describir el reino de Dios? ¿Qué relato emplearé para ilustrarlo? Es como una semilla de mostaza sembrada en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Sus ramas llegan a ser tan grandes que los pájaros hacen nido bajo su sombra. El sembrar en el reino de los cielos siempre traerá dividendos eternos. Todo lo que hacemos aquí, queridos y queridas, el hecho de que hayamos venido el día de hoy, el hecho de que estemos escuchando la palabra de Dios, el hecho de que estemos sirviendo a su reino, va a traer dividendos eternos. Amén. Vamos a crecer espiritualmente, pero también eternamente. El Espíritu es el único que puede producir fruto y que nuestra semilla sea trascendente, un fruto permanente. Dice la palabra de Dios que Él es el Padre es el labrador, ¿no? Y que a veces nos tiene que podar y a veces duele. A veces duele. ¿Cuántos han podado algunas plantitas, no? ¿Algunos? Yo tengo que hacer eso en la casa porque algunas que están como muertas ahí, ¿no? Entonces hay que podarles ahí, hay que podar las plantitas. ¿Para qué? Para que pueda crecer. Interesante que el concepto natural es que tienes que cortar para que nazca, que tienes que cortar para que crezca, ¿no? Que tienes que hacer algo para que la plantita, si va para un lado, ahora vaya para otro y vaya hacia adelante. Mi esposa tiene algunas plantas adentro y hace poco pidió algo por Amazon, gracias al Señor por Amazon, ¿verdad? Porque el tallo iba para un lado y pidió algo y lo puso, y ahorita ayer me la mostró y vio que una de las plantas ya tiene una de las hojas y le está saliendo la hoja más hacia arriba, y nada más como en una semana eso está pasando. Y se da cuenta en su vida espiritual también Dios a veces hace eso. A veces el Señor dice, no, quiero meterte aquí para que crezcas más. Quiero cortarte aquí para que des más fruto. Quiero no que te quedes revejido, quiero que crezcas. El Señor no quiere que seamos los mismos todo el tiempo, qué horrible sería. El Señor quiere que crezcamos a la estatura de la plenitud de Cristo, que podamos usar los dones y talentos en mayor proporción para su reino. Pero para eso a veces nos tiene que cortar. Y ahí ya no le gustó a nadie el sermón. Señor, mejor me voy a comer ahorita. Señor, que el pastor sienta el deseo de una carne ahorita. Pero no, el Señor a veces va a tener que cortar. Y cortar duele. Cortar duele. Que me corten algo que yo quiero, eso duele. Pero la palabra de Dios dice, es a través de eso que el Señor quiere hacernos crecer. Le voy a pedir a los sugieres que pasen aquí hay aquí unos sobrecitos. Estos sobrecitos nos hablan un poco de la ilustración de la ley trascendente en la siembra en el reino de los cielos. Aquí hay un sobre que básicamente dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6, 7b. Esta es una semilla. Y la semilla va a ser de unos girasoles, ¿verdad? Y usted sabe cómo los girasoles crecen. Usted sabe que necesitan ¿de qué? Del sol. Y cuando usted ve al girasol así bien bonito es porque está mirando ¿hacia dónde? Hacia el sol. Para el creyente, el Señor es nuestra fuente de gozo. El Señor es nuestro sol. Es el que nos da a nosotros la vida. Y cuando miramos a Él, nosotros podemos crecer más, podemos alumbrar más, podemos hacer cosas maravillosas. ¿Sabes? Esto te lo puedes llevar, lo puedes abrir o lo puedes dejar en tu Biblia y se va a cocinar ahí, quizás salga un girasol. Pero el punto es el siguiente. Quiero que te lleves esto porque estadísticamente en 3 días no te vas a acordar mucho del sermón, pero te vas a acordar de la semilla. Cuando te la encuentres, vas a hacerte las preguntas, ¿qué estoy sembrando? ¿Qué está haciendo Dios con mi vida? ¿Qué estoy invirtiendo mi vida? Porque Dios es el único que lo puede hacer. Y eso nos lleva al punto
de la gracia. Ay, aquí es donde me gusta. Porque en la gracia recibimos lo que no sembramos. En la gracia, repítalo conmigo, recibimos lo que no sembramos. Usted puede decir, pastor, pero yo sembré y esto no lo sembré y lo recibí. Eso se llama gracia. Usted y yo no morimos en la cruz, pero Cristo murió y por eso tenemos gracia. Por eso tenemos vida eterna. Ahora, recibimos lo que no sembramos. Primera a los Corintios 15, 40 al 47. Hay aquí un pasaje hermoso. Dice, también hay cuerpos en los cielos y cuerpos sobre la tierra. La gloria de los cuerpos celestiales es diferente de la gloria de los cuerpos terrenales. Este cuerpo, usted dice, este cuerpo me lo voy a llevar a la tumba. Sí, pero no va a tener el mismo. Dice, el sol tiene una clase de gloria, mientras que la luna tiene otra y las estrellas tienen otra. Y hasta las estrellas se diferencian unas de otras por la gloria de cada una. Lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra, pero serán resucitados para que vivan por siempre. Nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, pero serán resucitados ¿en qué? En gloria. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados ¿en qué? En fuerza. Son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Pues así como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales. Las escrituras nos dicen, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Lo que primero viene es el cuerpo natural y más tarde viene el cuerpo espiritual. Adán, el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. ¿Qué pasa cuando hacemos estas cosas y aún no funciona? ¿Qué pasa cuando la justicia no funciona? ¿Qué pasa cuando la proporción no funciona? Es ahí donde nos lleva a la gracia de Dios. Es ahí donde el evangelio hace sentido. Es ahí donde Cristo nos habla. Es ahí donde Cristo nos transforma. Es ahí donde tú dices, pero Dios no me pagó conforme a lo que yo merecía. Dios no me pagó conforme a la proporción de lo que yo he sembrado. Eso se llama gracia. La gracia es recibir lo que no hemos sembrado y más de lo que hemos podido sembrar. Lo vuelvo a repetir. La gracia es recibir lo que no hemos sembrado y más de lo que hemos podido sembrar. La gracia de Dios es adoptar la práctica de morir para vivir, experimentando las dádivas inesperadas de parte de Dios. Debemos morir a nuestros intereses, debemos morir a nuestro yo, debemos morir a nuestro pasado, debemos morir a nuestro egoísmo, debemos morir a todo lo que nos ata, que nos trae una vida espiritual de perdición, y debemos adoptar la vida espiritual que nos da Cristo. Cristo nos da una nueva vida, Cristo nos da una nueva esperanza, Cristo levanta nuestra cabeza, y es a través de la gracia redentora de Cristo que podemos tener una vida en plenitud. Eso se llama la proporción de la gracia de Dios. Dios no nos paga conforme a lo que merecemos nosotros. Dios nos paga de acuerdo a su Hijo Cristo, que murió en la cruz, y a través de Él tenemos una vida, y una vida en abundancia. Apenas estoy calentando. Una vida en abundancia. Hermanos, es a través de la gracia de Dios. Pero usted me puede decir, pastor, yo he tratado de ser fiel. Esfuerzo. Qué bueno, esfuérzate, sigue sembrando. No estoy diciendo que no. Pastor, pero yo he tratado de hacer esto. Síguelo haciendo. Pero te vas a ver sorprendido y sorprendida por la gracia de Dios. Que Dios no te paga de acuerdo. El Señor tiene algo maravilloso preparado para ti. Aún de tu fracaso, que tú consideras fracaso, el Señor va a hacer algo para su gloria. Aún de tu pecado, porque el que lo confiesa y se aparta alcanza benevolencia. Y la palabra es favor y gracia. Alcanza misericordia. Y la misericordia del Señor es nueva cada mañana. Cada mañana. La gracia nos enseña que la semilla de Cristo puede vivir en nuestros corazones al morir a nosotros mismos para vivir en plenitud. La vida cristiana, lo he dicho y lo diré repetidamente, se trata de morir para vivir. Morir para vivir. Y eso es complicado. Morir a mis intereses. Si yo creo que estoy bien, ¿usted no cree que está bien? Si usted dice, yo lo he visto, yo lo he
alcanzado, yo lo sé. A mí nomás nadie me va a enseñar. Entonces el recibir lo que no sembramos se llama gracia. Es un regalo inmerecido de Dios para nuestras vidas. La gracia de Dios nos muestra que aunque hagamos todo lo correcto, aunque cumplamos con todo lo necesario, aún así su gracia nos sostiene. Y aquí voy a la aplicación. Queridos, por ejemplo, he tenido familias en el pastorado que han hecho todo lo bueno con sus hijos y sus hijos no han seguido a Cristo. Ellos han tratado y han tratado y han tratado y sus hijos no han seguido a Cristo. Y cargan el estigma de que no hemos hecho lo posible. Queridos y queridas, la gracia de Dios nos sostiene. Amén. Puedes estar tratando en tu matrimonio de hacer las cosas lo mejor que puedes y tu matrimonio no está bien. Y tú dices, Señor, necesito de tu gracia. Puedes estar tratando con tu cuerpo lo que más puedes y le echas ganas y comienzas una dieta y 3 dietas y el Slim Fast y todo. Y sigue el colesterol por las nubes. Y aparte de hacer ejercicio, necesitas pedirle al Señor que obre también en tu cuerpo, en tus emociones, en tus relaciones. Dicen, no sé si algún día yo seré una persona que tendré familia o no tendré familia. No sé, no me aguanto ni solo ni sola. No sé qué va a pasar con mi vida. La gracia de Dios está contigo. Una mamá que está sola y no porque está sola estás fracasada. Un hombre que está solo y no porque está solo estás fracasado. Un hijo que no tiene a sus padres, no porque esté solo, estás solo, estás con Cristo, estás con el Espíritu Santo. Una persona que su pasado se antepone a su presente y a su futuro y no lo deja seguir adelante, la gracia de Dios lo puede sostener. Hay tantos ejemplos vívidos aquí en este lugar y los que nos escuchan, donde la gracia de Dios viene y es el aliciente y nos levanta y nos da vida. Porque la semilla tiene que morir para que viva Cristo en nuestras vidas. La semilla del yo tiene que morir para que surja la vida de Cristo en nuestras vidas. Y eso es la perseverancia. Gálatas 6:9 dice lo siguiente: así que no nos cansemos ¿de qué? De hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Es que yo traté, pastor, yo le traté a esto de la vida cristiana y no pude. ¿Cuánto le trataste? Como un mes. Fui 2 veces a la iglesia. Escuché por la radio 3 veces en un mes y yo no creo que esto funcione. No, tenemos que perseverar. ¿Cuántas veces? Las veces que sea necesario. Amén. La gracia de Dios. La recompensa viene del Señor. Si perseveramos, podemos recibir la recompensa. Dios puede obrar en nosotros. La recompensa, por ejemplo, hay algunas recompensas. La recompensa de haber ahorrado, invertido bien en un fondo de retiro es poder asegurarnos de tener un ingreso fijo y duradero, ¿verdad? Tú dices, pero ¿por qué no hago esto? Bueno, en un futuro voy a hacer algo diferente. La recompensa de haber hecho sacrificios por los hijos es verlos crecer, hacerse independientes, servir a Dios, emprender una carrera. Y usted dice, ¿de qué valió? ¿Valió la pena? Sí vale la pena. Hay padres que han dado todo por sus hijos y son mis héroes, mis heroínas. ¿Por qué? Porque lo hacen sembrando en un futuro, que no lo ven, pero que están sembrando en una tierra, que aunque la tierra parezca no ser buena, siguen sembrando. ¿Por qué? Porque son llamados por Dios. No te des por vencido o por vencida en tu trabajo, en tu negocio, en tu relación personal, en lo que tienes. No te des por vencido, por favor. Recuéstate en el colchón de la gracia de Dios y descansa no en esfuerzo humano, sino en el esfuerzo divino de Cristo en la cruz. La recompensa de sembrar la palabra de Dios trae dividendos eternos. La recompensa de permanecer en la oración es ver el poder de Dios en acción. La semana pasada en la oración decía una hermana, les doy un testimonio de lo que oramos hace algunos meses y quiero reportar de que Dios obró en mi familia, de que Dios hizo esto, porque podemos ver el poder de Dios en acción a través de la oración. No desistamos, seamos firmes en el Señor. La aplicación es la siguiente: siembra en cada área de tu vida, en cada área, no solamente en una, diversifica. Esa es la mayordomía. Debemos diversificar, debemos sembrar en todas las áreas de nuestra vida, en todos nuestros capitales. Deja de tratar en tus propias fuerzas. A veces le tratamos y le tratamos y le tratamos y le tratamos y en vez de ayudar, lo que hacemos es empeorar la cosa. A veces debemos callar, escuchar la voluntad de Dios. Tercero, invierte diligentemente en tu vida espiritual.
Vamos a invertir en la vida espiritual. Vamos a permitir que el Espíritu Santo obre en nuestra vida espiritual. A veces no queremos invertir en nuestra vida espiritual. ¿Para qué voy? No, ya cambió el clima. No, lo veo por internet. No, ven. ¿Para qué voy a las clases los miércoles? ¿Para qué hago eso los domingos? ¿Para qué me uno a un grupo pequeño, un grupo de conexión, un grupo de crecimiento al discipulado? ¿Para qué hago eso? Invierte en tu vida espiritual. Producirá dividendos eternos. No los ves ahora, pero los verás luego. Y algunos los veremos ahora. Y cuarto, déjale los resultados a Dios. Pablo sembró, Apolos la regó. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. En el buen sentido. Pero el crecimiento lo da ¿quién? Cristo. No te canses. Si deseas experimentar la cosecha que viene de parte de Dios en tu vida, hoy es tiempo para recoger esa cosecha. Hoy es tiempo. Ponte sobre tus pies. Y terminamos con esta pregunta. ¿Deseas experimentar la cosecha que viene de parte de Dios para tu vida? Yo creo que sí. Yo creo que hay una cosecha. Y a veces no lo podemos ver. El campo está ahí. Está listo para la siega, para la cosecha, para cegar, para recoger. Y el Señor necesita hombres y mujeres que están dispuestos a perseverar. Que como dicen algunos hermanos, que no se rajan, que no se dicen, no, yo no puedo. Sí puedes. Y no es algo frívolo, evangelio barato de sí yo puedo, no. Es a través de Cristo. Tú no puedes, Cristo en ti sí puede. ¿Sabes? El altar está abierto y quiero que vengamos a pedirle al Señor, ayúdame a sembrar, Señor, en cada área de mi vida. Ayúdame a sembrar en todas las áreas de mi vida, Señor. Ayúdame a entender que tus propósitos son más grandes que mis propósitos. Y ven a Cristo en esta oportunidad. Mientras cantamos este cántico de adoración, tú vienes a Cristo y le dices, aquí estoy, Señor. Yo quiero depositar mi ansiedad y mi carga en ti. Ven a Cristo en esta oportunidad. Ven a Jesús.